Hola, nuevamente nos vemos en estas grabaciones para considerar un tema que muchas personas de pronto han aprendido de la fe, hablan de la fe, pero la fe para nosotros tiene una historia. La historia viene del pueblo de Israel, desde Abraham. Entonces hablamos que la fe no es exactamente lo que nosotros pensamos, viene de la ley. Entonces, en lo que creemos, entonces se cree en la ley y comenzamos a hablar, por ejemplo, de los 10 mandamientos. Entonces, en los 10 mandamientos está la ley, pero el pueblo de Israel, a través de los años y de los siglos y de los siglos, hasta Jesús, en el año 0, hace 2000 años, hayan ya pasado unos 3000 años más o menos, y ya Jesús, en tiempos de Jesús habían ya alrededor de más de 600 leyes. Los judíos se destacan porque son muy organizados y manejan las finanzas, o sea, hay algo muy profundo del pueblo judío. Ellos manejan la banca mundial. Es una gracia que tienen de manejar los números, las cuentas, la memoria. Los judíos manejan cosas muy buenas. Los judíos por eso han sido perseguidos siempre, por su capacidad, donde hay 3 personas y un judío, el judío es el que manda. No manda, es el que tiene más conocimiento. Es una gracia que tienen los judíos, y por eso, repito, han sido muy perseguidos. Y hay leyes antisemitas. Bueno, la historia ya ustedes la pueden mirar, de todo lo que ha pasado con la persecución judía, etc. Vamos a hablar de la ley. Entonces, el pueblo de Israel se afincó a la ley, pero la ley es superada. La ley es superada por la fe. Esa es la parte 1, la grabación. Vamos a que nos quede la parte 1 porque siempre son para que no quede muy extenso. Entonces, parte 1. Desde Gálatas 3:19, la ley es para manifestar la desobediencia. La ley es para manifestar la desobediencia, porque ya nos enfocamos en San Pablo. San Pablo era judío fariseo y era muy obediente, por eso él perseguía a los que seguían a Cristo. A los que seguían a Jesús, él los perseguía. No habla de los cristianos, habla de aquellos que estaban contra la ley. Entonces él los perseguía. Y él dice en Gálatas que él perseguía a la iglesia de Dios. En Gálatas, ustedes pueden buscar Gálatas, yo perseguía a la iglesia de Dios. Busquen, lean Gálatas, que es cortica, para que se den cuenta todo lo que significa esa norma que tenían ellos. Entonces, en Gálatas 3:19, la ley para manifestar la desobediencia. Ahí es donde uno se pone a pensar en San Pablo, ¿por qué dice esto? Pero hasta que viniera la descendencia, o sea, es marcar en un futuro, desde la ley con Abraham hasta la descendencia. Cuando llegara la descendencia, esa descendencia es la promesa. Cuando ya se hiciera la promesa, ya la ley quedaba superada. Por ese otro texto, que más luego en otra parte vamos a mirar, que Jesús no vino a destruir la ley, sino a superarla en el Espíritu. Por eso Juan 20:21, él da el Espíritu a los apóstoles. Juan 20:21 los separa y les dice: yo les voy a dar el Espíritu, lo que aten queda atado, lo que desaten queda desatado, a los apóstoles. Juan 20:21. En Gálatas 3:20 dice: Dios es uno solo. Dios es uno solo. Recordemos que aquí, aunque hay muchos temas, el uno solo, cuando dice yo soy Yahvé o Jehová, no está hablando solamente de una persona.
sino que en Génesis 1:26 dice hagamos al hombre, hagamos. Entonces, cuando dice hagamos en Génesis 1:26 es porque hay una construcción, ahí se llama la divinidad. Cuando Jesús viene, dice exactamente una voz en el cielo, cuando los ángeles dicen gloria a Dios en el cielo, en el nacimiento de Jesús en Belén, está en San Mateo, en los principios, dice gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. En Isaías 7 nos habla del Emmanuel, el Dios con nosotros. En Isaías, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, no hablamos solo de un Dios único por ser nombre de Dios, pues divinidad. Entonces, la divinidad, porque recordemos que cuando viene Jesús hay una segunda persona en la divinidad, y en Hechos 2 y en Juan 20 él promete y manda al Espíritu Santo en Jerusalén, en Hechos capítulo 2. Entonces sería, no son tres dioses, sino un Dios, una divinidad, una familia y tres personas. Una familia o divinidad y tres personas. El Padre manda al Hijo y el Hijo manda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en Hechos de los Apóstoles. Lean Hechos de los Apóstoles y van a encontrar todo el tiempo al Espíritu Santo. No es la gracia, como algunas Biblias han cambiado al Espíritu Santo por la gracia. Entonces no es la gracia. Dios es gracia, todo es gracia, pero es en Apocalipsis 3 dice que el Espíritu Santo, el jefe de los espíritus, el que domina los espíritus, tiene que ser el Espíritu Santo. Eso es más que todo. Y decimos entonces, toda esta realidad nos lleva a considerar lo que no hay intermediario, dice, pero no hay intermediario ¿en qué? En cuanto a que el tiempo antiguo ya no es Moisés ni Abraham, sino que es Dios mismo, como es la promesa, es en Jesús. Carta a los Hebreos, capítulo 7, intercesores. Antiguamente eran los padres profetas como Abraham, pero ya en el Nuevo Testamento iglesia, los apóstoles, y en la iglesia Filipenses 1, obispos y diáconos. Filipenses 1:1, obispos y diáconos. Si estamos viendo acá, si la promesa de Jesús como Salvador, intermediario, pero aparecen unos intercesores. Esos intercesores marcan entonces una línea de unidad, lo que fueron en el Antiguo Testamento profetas, repito, y en el Nuevo son apóstoles, iglesia, obispos y diáconos. En Gálatas 3:10, la confianza que había en la ley, o quien confía en esa ley, solamente en la ley, dice San Pablo que está bajo maldición, porque se sujeta a una ley, queda solo por la ley. Como decía el fariseo y el publicano, en el templo santo estaba, el publicano decía, soy un pecador, lo reconoce. Cuando Jesús dice, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, el que no tenga pecado, pero el fariseo decía que él ya lo había hecho todo, que él se creía perfecto porque había cumplido la ley. Entonces cumplir la ley nos coloca bajo una maldición, pero el publicano está diciendo soy pecador porque entiende que por cualquier cosa usted comete un error. Aquí no hay nadie perfecto, hay personas que se creen perfectas, no hay nadie perfecto, solamente el único perfecto es Dios. Entonces quien está bajo la ley, hay algunos grupos, algunas sectas, iglesias que se creen perfectos, pero esa perfección no se puede dar sino que queda bajo una maldición, porque está persiguiendo la ley, mas no está cumpliendo la perfección de la ley, que es la promesa, que es Jesús. Al final es Jesús, es seguir a Jesús.
En Gálatas 3:13 Cristo se hace maldición. Entonces aquí viene la clave. Esta es la clave. Cristo se hace maldición. Se hace maldito quien cuelga de un madero. Entonces maldito quien cuelga de un madero. Se hace maldición. Cristo se hace maldición para vencer la ley, porque nosotros no podemos hacerlo. Entonces es Cristo quien supera la ley, esa maldición. Maldito, no es, muchos movimientos e iglesias dicen que la cruz es maldita, o hasta la iglesia pero católica, pero no es la cruz, es Jesús quien se hace maldición para destruir esa ley, porque todos quedamos libres por el Espíritu. Entonces nosotros no decimos, Jesús dice, no es el robar solo el pecado, sino el desear robar. Entonces no es el robar, no robarás. Entonces no es que yo robe y peco, esa es la ley. La ley es robar, pecó. Ahora la ley de Jesús es, usted desea pecar, ya pecó en su corazón. Entonces ese es el Espíritu. Entonces no es que tú vas a pecar con los mandamientos, sino que si usted tiene una intención de robar, ya está pecando. O sea, ya hay que vivir en el Espíritu, no bajo una ley. Entonces, ¿quién entiende esto? Solamente una persona que está bajo el Espíritu. Por eso Jesús dice en Juan 3, hay que nacer de nuevo, por el agua y el Espíritu Santo, nacer de nuevo. Entonces no es una ley que te condiciona, sino que usted va a robar, usted no va a robar. Aquí hay un dinero, como usted hace una mentira, usted ya no miente, usted ya no roba. Nadie te está diciendo que robes, nadie te está diciendo que mientas, sino que ya usted no lo hace. Esa es la condición del Espíritu. Ya no está la ley encima, sino que ya es vivir en el Espíritu. Y eso solamente lo entiende una persona que comprende que es la ley como una maldición. Y entonces ya que esto queda superado, es en Cristo. O sea, por eso hay que vivir en Cristo, vivir en Cristo. En Gálatas 3:13 entonces se hace maldición. En Gálatas 3:14, para llevar la bendición no a los no judíos, o sea, a los paganos, a los impuros. Paganos es de pueblos, y impuros era porque ellos tomaban alimentos como las carnes que no estaban dictadas en las leyes judaicas. Pero en Hechos de los Apóstoles, San Pedro, o Pedro, que lo entendemos todos, Pedro no se podía dar el lujo de comer alimentos y tuvo una visión de que salía del cielo, bajaba una especie de letreros y decía que todo lo he hecho yo, todo es de Dios. Entonces el Espíritu nos hace libres y es por la gracia. Por ahora vamos terminando con esta primera parte para que ustedes analicen y entiendan qué es la gracia y qué es superar la ley por la fe en Cristo, que es una gracia y nos hace libres. Dios los bendiga.